Bueno, y para conversar sobre este tema que ha sido de interés durante los últimos días, ya nos acompaña en los estudios de de A la Medida, la costumbre de Fernando, Claro. Al final es nuestra casa. es nuestra casa de TN23, en los estudios de A la Medida, el licenciado Max Santa Cruz, con quien estaremos conversando de este tema que de manera reiterada, Fernando, afecta a los estudiantes de nuestro país cuando se toman este tipo de medidas. Max, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida a esta tu casa, el programa A la Medida. Corina, al contrario, el gusto es absolutamente mío, igual que a Fernando y a toda la teleaudiencia, por supuesto, de A la Medida. Un caluroso abrazo en esta noche de miércoles. Bueno, Max, un tema, y voy a hacer mías las palabras de Corina. Realmente, yo te pregunto, Corina, y te pregunto, Max, vámonos 15 años para atrás en la historia del sistema educativo nacional y tenemos reiteradamente problemas con el STEG. Entonces, quisiéramos saber realmente cuál es tu visual de esto que se está generando nuevamente, Max, como una presión del STEG para que al final de cuentas se dé el brazo a torcer por parte del Mineduc y el gobierno central ante lo que ellos realmente quieren hacer. Bueno, ese no es un tema de reciente abordaje, es un tema de larga data. Recordemos que por lo menos desde el año 2007, la entonces ministra de Educación, María del Carmen Aceña, por temas de faltas administrativas del entonces profesor Joviel Acevedo en sus funciones como maestro asignado a una escuela en Morales y Zaval, había sido destituido, siendo miembro sí del sindicato, pero también habiendo incumplido sus funciones y sus labores, y por eso desde el punto de vista administrativo había sido removido. ¿Qué sucede después? Que durante la administración del presidente Colom, en diciembre del 2008, lo vuelven a reintegrar a sus labores a partir de una acción que tuviera en ese entonces el medio hermano de la esposa del presidente Colom, la señora Sandra Torres. Es su labor como abogado que realizó esta negociación del pacto colectivo y de ese entonces para acá la historia la conocemos todos. Ha sido prácticamente una constante, si ustedes quieren, presión del sindicato y no porque esté uno en contra de la acción sindical que es importante en defensa de los derechos y las obligaciones, pero también responsabilidades de los trabajadores, pero en este caso ha servido como una herramienta casi que de extorsión política a muchas de las administraciones que han ocupado la casa presidencial desde entonces. Recordamos esa famosa fotografía, reiteradas oportunidades, incluso del presidente Colom en su momento, casi que al punto de las lágrimas, llorando, agradeciendo que no se habían ido a la huelga, los trabajadores de la educación, en este caso el sindicato, la visita a la fotografía tradicional con el presidente Otto Pérez Molina, con el presidente Morales, y si no estoy mal, con el presidente Yamatei, aunque no estoy claro con esto, ha sido la constante de ese entonces. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay 147,000 maestros en Guatemala, la mayoría de ellos, 125,000 al menos ellos en un renglón 011 y 20,000 cerca de un 021. Y las condiciones de la educación de los niños, de cerca de 3 millones, prácticamente siguen siendo las mismas o peores que las que teníamos hace 20 años. ¿En qué ha servido esta labor del STEG para mejorar cuantitativamente la calidad de la educación en Guatemala? Yo creo que la respuesta está a los ojos de todos. Aparte de la propia incapacidad o no de las administraciones de turno, el STEG tampoco ha sido un factor de colaboración para mejorar el nivel de la educación en Guatemala. Y ni cuantitativamente ni cualitativamente, Corina. Seguramente. Y Max, algo importante que tú comentabas haciendo una retrospectiva en cuanto a las acciones administrativas que en su momento la ministra Aceña tomó. ¿Podrían tomarse nuevamente ese tipo de medidas ante el incumplimiento de los maestros? Porque la actual ministra hace un llamado por medio de una carta que publica recordando la importancia de que presten sus labores para atender a los niños. Siempre se dice que un país sin educación pues no avanza. Y como tú bien lo comentabas y Fernando también, este tema del sindicato de educación es un tema constante, recurrente en todos los gobiernos y que creo que los guatemaltecos también estamos cansados de pensar que nuestra educación no avanza y con este tipo de medidas menos aún. ¿Es posible tomar algún tipo de medida administrativa? Porque si yo no me presento a trabajar, voy a sufrir alguna medida administrativa y eso en cualquier trabajo en el sector público o privado. Claro que sí.
De hecho, hoy algunos de los maestros que no se han plegado a la presión que han recibido de parte de algunos miembros del STEG, pues se han sentido intimidados, incluso a veces amenazados en su condición física, porque les han dicho que no, al no haberse acuerpado, al no haber acuerpado las secciones del STEG, prácticamente habían traicionado al movimiento como tal, e incluso los fueron a buscar a muchas de las escuelas y los obligaron a cerrar, poniendo también en riesgo la vida de los niños y cortando la posibilidad de la educación de estos niños, que de por sí es difícil ya llegar a los niños a estas escuelas en las condiciones complejas que esto representa, ha sido difícil. En este sentido, el Ministerio ha tratado de verificar con cada una de estas escuelas quiénes han cumplido y qué denuncias se han recibido también de las amenazas. Hay una medida ejecutoria que está presentando el Procurador General de la Nación en este sentido para tratar precisamente de evitar que estas acciones se sigan dando y hacerlo conducente en aquellos casos en que los maestros no solo han sido presionados en un tipo de denuncia, pero también aquellos que no han cumplido con su responsabilidad al frente de las escuelas a las cuales han sido asignadas para poder cumplir con su función educativa. Creo que es momento de ordenar la casa. Recordemos que esta situación se da con mayor volumen a partir de alguna forma del rompimiento de la negociación del pacto colectivo, por mencionarlo de alguna forma, en cuando el gobierno actual decide romper el espacio debido a una serie de condiciones que ponía el propio sindicato, que venían negociados desde la administración anterior, que implicaba incluso la confidencialidad o privacidad de la negociación, poniendo absolutamente en oscuras cualquier información de carácter público sobre los recursos que se estaban decidiendo ahí en términos de aumentos salariales, cuando es el recurso económico que nosotros pagamos como contribuyentes y que tenemos el total derecho de conocer qué es lo que sucede. En ese sentido, la negociación se rompe, el gobierno decide dar un 5% automático en lugar de un 10% o un 15% que buscaba el sindicato, y ahí es donde se empieza a generar estas acciones que hoy en día nos lleva a que en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución, se hayan iniciado una serie de campamentos rotativos de maestros que no sabemos cuánto tiempo más van a estar ahí, y en ese sentido hay que ser claros, no estamos en contra ni mucho menos de mejorar las condiciones de los maestros, estamos a favor de mejorar las condiciones de los maestros que ganan a veces sueldos muy cortos de 4.100, 4.500 quetzales por hacer esta importante labor, pero lo que estamos en contra es de las formas en las que al final de cuentas el que sale afectado en todo esto son los más de 3 millones de niños que en este país están reclamando con muchísima angustia educación, más después de un periodo de pandemia en donde incluso durante casi 3 años no tuvieron acceso a la misma. Max, desde tu perspectiva, y te pido por favor concisión por el tema tiempo, ¿cuál es tu explicación y tu análisis de lo que quisiera el STEG en materia de dignificar al magisterio? ¿Qué es lo que buscan con ese concepto realmente y cómo podría encajar en una política de gobierno y en una política de Estado que pudiera realmente ser a largo plazo? Bueno, si me preguntan y dicen, fíjese que vamos a enfocarnos en mejorar las condiciones del maestro, en términos de su jubilación, estamos comprometidos con un proceso incluso de paralelo de capacitación para mejorar las condiciones que podamos brindar a los niños en nuestra función educativa, docente, pues yo creo que todo el mundo entiende que esto es absolutamente válido, como si hace lo propio un trabajador del sistema de salud. De eso no nos podemos oponer. El problema es cuando alrededor de estas buenas intenciones se generan una serie casi de grupúsculos asociados a cualquier otro tipo de propósito, en donde el propio profesor Acevedo lo cerca a un grupo de maestros o de simpatizantes o qué sé yo, totalmente. en una especie como en serio, de más asociado al crimen organizado que a una función de un maestro quería tener una vocación distinta o por lo menos representarla en todos sus actos de vida. Yo no identifico al profesor Acevedo con el sistema educativo que Guatemala necesita. Y yo creo que es ahí donde rompemos la figura y creo que es la oportunidad para que el sindicato u otros sindicatos empiecen a replantearse cuál es el liderazgo que están esperando dentro de su gremio, cuál es su objetivo y su compromiso frente a la educación en Guatemala y cómo todos podemos llegar a un acuerdo, pero donde realmente caminemos en transparencia, con las reglas claras, con las condiciones de responsabilidad que amerita un tema fundamental para el país, como es brindar una educación
a la altura de las demandas que el mundo tiene y que los niños merecen sin duda. Creo que has dado justo en el punto específico de lo que esperaríamos los guatemaltecos de manera general, porque definitivamente consideramos que el trabajo de un maestro es una labor noble, Totalmente. que debiera reconocerse. Tienen en sus manos la formación de niños y adolescentes a nivel nacional. Y no me dejarán mentir que creo que todos hemos sido marcados en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, por un buen maestro. Es el perfil que buscamos. Un buen maestro que fue tu guía, Sí. que fue tu ejemplo, que marcó ese camino a seguir y que estoy segura, me atrevería a decir que los guatemaltecos, en su gran mayoría, recordamos a esa persona con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucho cariño y debiera ser la imagen que los niños guarden de un maestro. Educación, educación y educación. Eso es lo que necesitamos. De nada nos sirve seguir en unas pugnas que pareciera ser cada vez se alejan más de ese objetivo tan preciado por toda la sociedad. Bueno, definitivamente veremos cómo evoluciona este tema del magisterio y sobre todo qué influencia llega a tener el STEG en esa decisión de continuar con las escuelas abiertas, no continuar con esa labor tan necesaria y tan que se convierte en una columna vertebral para el desarrollo del país, como lo dice Max, en cuanto a educación elevado a la N potencia. De lo contrario, vamos a seguir siendo este país tercermundista que no logra despegar porque simplemente ves a un niño que desde los 6, 7 años no está recibiendo la educación adecuada. Max, realmente es un gusto y un honor tenerte como siempre aquí en A la Medida. ¿Cómo te despedís de nuestra audiencia? A ustedes muchas gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad, y a la teleaudiencia también, que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias. Bueno, Max, pues es un gusto entonces estar con tu persona aquí siempre y usted lo sabe perfectamente, amigo y amigo.